Atención, atención, porque este episodio podría alterar tu percepción de la realidad. ¿La hipnosis es una ciencia o es puro show? Todos los seres humanos entramos en trance hipnótico, es decir, el subconsciente toma el control. Wow. Sabes que la gente mezcla mucho los términos. El consciente maneja solo el 5%. Te iba a preguntar, ¿quién tiene el control? El subconsciente. Tengo que hacer este cambio. Yo sé conscientemente que quiero hacerlo diferente, pero una parte de mí termina haciendo lo mismo. ¿Sabes que es tan contundente lo que dice? Nuestro subconsciente, quien domina nuestras vidas. Exactamente. Pues obviamente se habla del famoso péndulo. Ninguno. Eso, diríamos, se usaba antes. Si tú me pones un buen café, el aroma, ya yo entro de una vez en estado de relajación inmediata. ¿Cómo te conviertes en una experta en hipnosis? Literalmente caí como en un hoyo negro. Y voy con el dedito mágico, 1, 2, 3, y de repente caen hipnotizados. No funciona así. ¿No? No. Estoy en una reunión con mis amigos, paguen ustedes la cuenta. Puede ayudar a combatir estos bloqueos mentales. Puede ser muy posible hacerlo con chip. Yo creo que es un superpoder. Mantenerme enfocada con propósito y sentido de vida en todas las áreas de mi vida. Atención, atención, porque este episodio podría alterar tu percepción de la realidad y no vamos a necesitar un péndulo para eso. Hoy en Son Voz vamos a hablar de hipnosis, ciencia, cliché o algo que simplemente no entendemos. Hoy vamos a destruir no solamente todos los mitos sobre la hipnosis, sino además vamos a decirte cómo esta herramienta puede no solamente transformar tu mente, sino también tu vida. Bienvenida Zulet Ramírez, experta en hipnosis y reprogramación mental. Gracias por la invitación. Qué placer estar aquí hoy compartiendo esta información con todos. Antes de lanzarte una recta de 90 millas, te voy a preguntar, ¿tú crees en las casualidades o en las causalidades? Causalidades, definitivamente. Te lo pregunto porque casualmente o causalmente estabas aquí sentada mientras estaba grabando el episodio anterior con Oriana Valladares y bueno, escuchaste, nos conectamos y ahora estás acá, que por cierto estás temporalmente en nuestro querido París, Venezuela y bueno, aquí estamos. Así es, sí, totalmente. Estamos en un sistema de vida que está regido por la causa y efecto. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con la recta de 90 millas. ¿La hipnosis es una ciencia o es puro show? Y te lo pregunto porque, pues obviamente, muchos tenemos este cliché y quiero que nos expliques qué es la hipnosis. La hipnosis es ciencia. La hipnosis no es más sino que un estado relajado de conciencia. Es decir, es una herramienta, una técnica que se usa para acelerar el estado relajado de conciencia, que automáticamente nosotros lo conseguimos sin tener que hacer un guión o algo específico, porque todos los seres humanos entramos en trance hipnótico, es decir, el subconsciente toma el control muchas veces durante el día. La hipnosis lo que es una herramienta que acelera ese proceso, es decir, que induce ese proceso no de forma automática como lo hacemos diariamente, sino con una técnica específica para relajar la conciencia y desde ese estado relajado de conciencia poder introducir comandos a nivel subconsciente que al final no es más que como descargar un software que puede ser usado luego a nuestro favor en cualquier área de vida. Ok, wow. Vamos a ir analizando poco a poco todo esto que acabas de describir porque es bastante interesante. En primer lugar, ¿qué diferencia habría entonces con la meditación que practican los budistas, por ejemplo? La meditación lo que hace es decir, relaja, hay un estado relajado de conciencia. Llego igual, ¿no? A un estado relajado de conciencia a través de la meditación. Para escuchar, generalmente la meditación es para escuchar, relajar, diríamos liberar ansiedad. No es para programar el subconsciente, sino diríamos es para llevarnos a un estado relajado, alcanzar la paz, de cierto modo en algunas técnicas para escuchar qué es lo que me estoy diciendo, cuál es esa voz interior que hay dentro de mí. Pero no es para programar comandos y llevar al subconsciente a obtener una nueva forma de pensamiento. Sabes que la gente mezcla mucho los términos, ¿no? Y
quisiera que me dijeras cuál es la diferencia entre la conciencia y el estado subconsciente. La conciencia, el consciente y el subconsciente forman parte de lo que, diríamos, rige nuestra mente o cómo operamos mentalmente. El consciente maneja solo el 5% Te y iba a preguntar, ¿quién tiene el el control? subconsciente Ok. es el jefe del barco. Ok. El subconsciente maneja el 95% de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Wow, no es que es 50 y 50, no. 95 y 5. Exacto. Generalmente lo que nosotros creemos que pensamos o que creemos que vamos a hacer o que yo creo, yo pienso, eso está regido por el consciente, solamente el 5%. El subconsciente es el que posee todo el sistema operativo, es el que decide si eso es seguro o no es seguro. Por eso es que muchas veces la persona dice, es que yo sé conscientemente que tengo que hacer este cambio, yo sé conscientemente que quiero hacerlo diferente, pero una parte de mí termina haciendo lo mismo, porque el subconsciente es el que tiene el programa. Si lo vemos como si fuese un barco, el piloto, el que maneja, el que lleva el timón, es el consciente, un poco. Pero Sí, realmente el que tiene el control es el subconsciente, que es el que tiene todo el software de navegación del barco, que rige el 95%, que es al final lo que el consciente va a hacer. o sea, que es tan contundente lo que dices, que yo siento que tengo conciencia plena de que no debo comerme las uñas, de que debo trabajar en ello. Tengo años y he hecho millones de cosas y si bien es cierto, lo he mejorado de manera contundente, al final termina siendo inconsciente o mi subconsciencia la que termina dominando, sobre todo en los momentos de estrés, de ansiedad, de nerviosismo. Mira, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, definitivamente pudiésemos decir que es nuestro subconsciente quien domina nuestras vidas. Exactamente, el 95% de nuestras vidas. Ahora, para seguir desmitificando la práctica de la hipnosis, ¿me puedes describir con detalles qué significaría ir a una consulta con Zulet Ramírez? Es decir, ¿tendrías un péndulo o una especie de vestuario, como una especie de batola mágica o no? No, es una sesión muy similar a lo que puede ser una sesión con un psicólogo Ok, tradicional. Es una sesión de terapia en donde indagamos cuáles son las raíces, cuál es la historia de la persona, qué pudo haber vivido. La diferencia es que no quedamos solamente en brindarle herramientas para que practique de manera consciente, que es lo que generalmente se hace en la terapia tradicional. La persona va al psicólogo, el psicólogo le dice, bueno, vas a intentar hacer esto, vas a intentar hacer aquello. Y de cierto modo, diríamos, toma mucho más tiempo porque tiene que hacer las prácticas de manera consciente. Cuando vas a una sesión de hipnosis, no solamente estudiamos la historia de vida, lo que te está de cierto modo perjudicando o lo que te está confrontando en el ahora, y allí vamos a indagar. Es decir, hay diferentes scripts o guiones en donde nosotros ponemos a la persona en un estado relajado de conciencia y ahí indagamos qué más hay de fondo. Lo que hacemos con la indagación a través de ciertos guiones que son con comandos hipnóticos es un poco pedirle al subconsciente que me muestre en forma de, diríamos, ventanas emergentes, cuáles son esos recuerdos que son esas memorias virus que llevó a la persona a creer X o Y verdad y desde allí está rigiendo su realidad. Y tomando esa información como base, lo que hacemos en mi caso, yo lo trabajo con audios de reprogramación porque te iba a preguntar si hay algún instrumento, ¿no? Porque pues obviamente se habla del famoso péndulo, pero más allá de eso, que ciertamente es un cliché, ¿usas algún tipo de instrumento, algún tipo de estímulo visual? ninguno. Eso, diríamos, se usaba antes. Hay quienes lo usan y no estoy diciendo que no. Es decir, sí son técnicas de la hipnoterapia que usan. Algunos usan péndulo, otras usan, diríamos, movimientos visuales. Hay diferentes, hay muchos. En mi caso, desde hace 25 años me di cuenta que muchas de esas técnicas para mí, o sea, no hacían diferencia. Lo que sí hacía la diferencia es que la persona tuviera una herramienta de repetición, por lo tanto, es decir, lo que hago es ese guión de reprogramación queda grabado y la persona lo escucha durante 21 días, porque es lo mínimo requerido para crear un nuevo canal neuronal. Entonces, en mi caso, lo que uso es los audios y la persona por repetición los va escuchando en casa, siempre acostado con los ojos cerrados.
Si yo tuviese que ir a tu consulta, tú me pones un buen café, el aroma, ya yo entro de una vez en estado De de relajación. relajación inmediata. Bueno, ¿cómo te conviertes en una experta en hipnosis? ¿Eso se estudia? Sí, sí se estudia. Hay diferentes formas, diferentes instituciones en varias partes del mundo. En mi caso lo estudié en Inglaterra con Marisa Peer, que es una de mis mentoras, al igual que Joy Dispenza, Tony Robbins y Me bueno, va encanta la mucho palabra más. mentor. Son mentores. Ok, me encanta la palabra mentor porque lo he comentado anteriormente en diferentes episodios. Creo que esta tendencia ahora del autoaprendizaje a través de herramientas poderosísimas como lo es YouTube y la inteligencia artificial y otras, ha dejado a un lado esa figura que creo que es tan necesaria como la de tener un mentor. ¿Qué te atrapó de la hipnosis? Cuando tenía 19, 20 años, tuve una pérdida importante de una persona muy importante en mi vida y esa pérdida inesperada porque fue un accidente me llevó a una depresión horrorosa. O sea, una depresión, ansiedad, literalmente caí como en un hoyo negro y fui a muchos psicólogos, fui a muchos psiquiatras y ninguno pudo, es decir, ninguno me brindó una herramienta que realmente me pudiera sacar ahí del hoyo. Hasta que conocí o sea, una doctora que luego se convirtió en mi mentora, que fue la que me trabajó, diríamos, hicimos las sesiones de hipnosis y fue muy rápido. Yo creo que en 20 días yo sentía que ya estaba, no estaba y que se me quitó la depresión del todo, pero sí empecé a ver mucha luz en mi vida, empecé a ver como... Yo sentí que luego, más o menos de 15, 20 días, pude empezar a respirar sin sentir que me estaba ahogando. Y me pareció tan interesante y tan, yo decía, wow, o sea, es como nadie de todas las personas que había visitado pudo hacer esto y por qué ella sí, ¿no? Y allí fue donde empecé a sentir mucha curiosidad por la hipnosis y definitivamente se convirtió como parte de mi oficio, pero también como de propósito. Es decir, esta herramienta debería poder tener acceso a la mayor cantidad de personas. Antes era muy costoso las sesiones de hipnosis y yo creo que con el tiempo, por lo menos yo he tratado, parte de mi propósito es hacerlo bastante accesible al público porque es una herramienta que transforma. Es decir, a mí me transformó. No sé si fue también el efecto televisión y espectáculo slash show que en algún momento tuvo la hipnosis en el pasado, ¿no? Que también la hacía quizá un poco inaccesible, ¿no? Sí, creo que fue como un primado, pienso que es parte de un primado negativo, parte de un show, es decir, como todo show, ¿no? Al final es buscar la atención del público, pan y circo, para generar ingresos, porque sí, es como wow, o sea, es como que pueden hacer esto. En la realidad, no es, yo sigo insistiendo que es mucho show, porque para poder hacer eso en una persona, tiene que ser una persona altamente sugestionable, y para poder saber si es una persona altamente sugestionable, hay que hacer muchos estudios antes. Entonces creo que es muy difícil hacerlo en un público que no conoces, en un público que no sabes quién es. Creo que todo está de cierto modo orquestado. Sigue siendo divertido, pero no es la realidad. En conclusión, eso que eventualmente, esos famosos sketch que veíamos en la televisión donde agarras a 10 personas aleatorias del público, vénganse para el stage y de repente me paro en fila y voy con el dedito mágico, 1, 2, 3 y de repente caen hipnotizados. Eso es puro show, ¿no? Es show. Yo he estado vinculado por bastante tiempo al deporte, afortunadamente, y recientemente lo conversamos previo a la grabación de este episodio de algunos momentos complicados que típicamente tenemos, sobre todo los que jugamos deportes individuales. Creo que esto pasa con todos los deportes individuales, pero se ve claramente en el tenis los famosos bloqueos mentales, ¿no? ¿Me puedes ayudar a definir un poco qué significa un bloqueo mental, cómo se manifiesta en el cuerpo y si la hipnosis y la reprogramación mental puede ayudar a combatir estos bloqueos mentales? Sí, perfectamente. Los bloqueos mentales no es más que un mecanismo de defensa del subconsciente. El subconsciente no puede diferenciar si tu estrés, tu ansiedad, tu miedo a perder, a fracasar o al que dirán, viene de un público, viene de un partido. El subconsciente dice, viene desde lo más primitivo, dice, afuera hay un oso, ¿no? Entonces es paralízate, huye,
empieza, dependiendo del nivel de estrés que tiene la persona, va activando unos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, esos mecanismos de defensa son los bloqueos mentales que paralizan generalmente a la persona. Pero, ¿qué define? Literalmente, o sea, literalmente paralizan. O sea, Exacto. no es algo metafórico, sino literalmente la gente se queda paralizada. Paralizada o incluso activa mecanismos de autosaboteo, que es empiezo a hacerlo todo mal. Ok. De manera es como que si siempre, diríamos, tienes un back súper pro y de repente empiezas a hacerlo mal, tú dices, bueno, pero si siempre me sale bien, porque ahora sí es un mecanismo de autosaboteo. Hace 2 días en la práctica hice 1000 backhands a la perfección y ahora no puedo hacer ni uno solo en el partido. Exacto, porque eso lo que hace es reafirmar alguna creencia. Porque por lo menos si una persona tiene miedo al éxito, si una persona es bastante amplio, ¿no? Porque cuando uno estudia a cada atleta requiere estudiar toda la historia, pero si la persona tiene una historia en donde creció y en el hogar fueron súper exigentes, se les exigía perfección y de repente en esa exigencia y perfección el niño concluyó a nivel subconsciente, o sea, instaló una creencia de que nada de lo que hago está bien, ¿quién soy yo para ganar? Si nunca mi mamá o papá me dijo que era lo suficiente, entonces, ¿qué es lo que hace? Se reafirma la creencia, porque la creencia va por encima de lo que tú quieres lograr a nivel consciente. Entonces, si la creencia que se instaló en la infancia fue yo no soy suficiente, ¿quién soy yo para ganar? Eso es lo que va a prevalecer durante el juego si no se ha trabajado a nivel subconsciente y no importa lo que hagas, eso se va a reafirmar porque es una verdad absoluta, es decir, no vas a ganar. Por eso es que toca revisar la historia. Si de repente el niño escuchó creyendo que la gente exitosa es mala, entonces vas a la cancha y tú dices, voy a convertirme en una persona exitosa, terminan saboteando a última hora el partido porque la gente exitosa es mala, porque así le escuché a la abuela cuando estaba chiquito, de 3 años, de repente el niño ahí en trance viendo televisión y la abuela hablando por allá, eso le queda como una creencia instalada. Así de fácil nosotros podemos instalar y sobre todo en los primeros 8 años, desde el momento de la concepción hasta los 8 años, son las creencias primarias, o sea, son las que nos van a regir hasta el momento que empecemos a transformarlas. Entonces, por eso es que siempre digo, no importa lo que tú conscientemente quieras o creas, al final va a regir lo que está a nivel subconsciente. Y para poder saber lo que está a nivel subconsciente hay que ver qué fue lo que instalaste durante toda tu vida porque eso es lo que va a activar o un bloqueo mental, que es que las personas se paralizan y dicen no puedo más. Hay veces que vemos que hasta se desmayan o les da un ataque de pánico, o mecanismos de autosaboteos, que es que empiezo a hacer todo mal. De repente, si una persona está haciendo una conferencia, empieza a hablar, se queda parado, como que se le olvidó, tuvo un blackout, o sea, es como... eso es un mecanismo de autosaboteo. O en un juego empiezas a hacerlo completamente todo mal. A un bailarín se le olvidan los pasos o empieza a cometer el error que el profesor siempre le dijo que tenía que corregir durante diríamos, el performance. Sí, yo quería precisamente llegar a ese punto, ¿no? Que esos dragones internos con los cuales luchamos no es nada más para el atleta de alta competencia, sino es para todo el Todos. mundo. Inclusive a las bailarinas y a los bailarines lo vemos acá en Ímpetu, ese momento de llegar a la tarima o para una presentación o para más aún una competencia, es un momento realmente retador porque se transforma no solamente en el performance, en lo técnico, en lo artístico, sino también en una presentación y en un reto mental, ¿no? Ok, Zulet, ahora quiero que me des tu opinión al respecto sobre un texto que conseguí de Neuralink, esta empresa de Elon Musk que está implantando chips y que de alguna manera no solamente busca conectar las neuronas, sino también pues conectarlas con una computadora y ayudar a, no sé si reprogramar la mente. Eso es lo que quiero leerte en este momento. En el futuro, cuando se perfeccionen los dispositivos de Neuralink, es posible que se permita modificar no solo la relación entre cerebro y máquina, sino incluso editar recuerdos o alterar estados mentales, lo cual se parecería mucho a reprogramación mental. Pero bueno, sería solamente tecnológico y no necesariamente psicológico. ¿Qué opinas de esto? Creo que es posible, es decir, al final yo siempre digo que nosotros, y una de las cosas que siempre hablo con mis pacientes como en la primera sesión es, yo digo, yo veo a las personas que llegan a sesión como si fuesen un celular, ¿no? Es decir, vienen con aplicaciones de fábrica, vienen con sus aplicaciones instaladas después del momento de nacimiento, y diríamos que sí es posible que se pueda transformar a nivel subconsciente de manera, es decir, con un chip
Lo que lo único que me preocuparía es, bueno, que también está la parte álmica, que ahí es donde me voy un poquito a la línea de Carl Jung. Y digo, "Ey, o sea, pudiera estar obviándose eso porque pudiéramos estar programando la mente como para un deber ser o para alcanzar metas de acuerdo a lo que la sociedad dice que es, pero Ajá. estaríamos olvidando un poco también el propósito y el trabajo álmico de cada ser humano, ¿no? Porque también somos alma. Entonces, me parece chévere que si es posible, sí, creo que sí puede ser muy posible hacerlo con chip, Hay una porque al línea final delgada allí, ética, hay una ¿no? Al línea final. delgada, sí, sí. Pero al final sí, es decir, si nos vemos como, como unas computadoras, porque realmente para mí la mente subconsciente, o sea, el consciente y el subconsciente terminan, desde mi visión, experticia y experiencia, siendo como una computadora que uno instala y da de baja software. Todavía no creo que ni siquiera Neuralink pueda Eliminarlas, eliminar ¿no? canal neuronal. Científicamente todavía no es posible eliminar un canal neuronal. Lo que sí se hace es crear nuevos canales neuronales, es decir, nuevos sistemas de pensamiento. Y creo que sí puede hacerlo perfectamente. Que si es súper conveniente para la evolución de la humanidad, no lo sé. No podría. Un debate largo. Es un debate largo, sí. Ahora, una pregunta de imaginación. Si pudieses reprogramar tu mente y desarrollar un superpoder, ¿cuál sería? Creo que, bueno, la programo, o sea, yo programo mi mente porque, y siempre creo que para mí ese trabajo de programación para dirigirme a ese superpoder es llevarme a siempre accionar mi día a día con propósito o con un propósito y una intención mayor dirigido al mundo, pues, o sea, es a crear un legado, a seguir insistiendo, seguir trabajando y seguir investigando sobre esto, que para mí me apasiona, pero básicamente es mantenerme enfocada con propósito y sentido de vida en todas las áreas de mi vida. Yo creo que es un superpoder porque creo, es una percepción muy personal, que una de las grandes crisis que está teniendo y va a tener aún más las nuevas generaciones es precisamente encontrar un propósito, ¿no? Obviamente también hay mucha presión del entorno, de las redes sociales, de tener que conseguir ese propósito ya, ¿no? Cuando la verdad es que podemos estar en una edad joven que son 30 años o 40 años que sigue siendo una edad joven o 50 años que hoy en día es una edad joven y estar en esa constante búsqueda, ¿no? De propósito. Sí, ahí es donde yo siempre diferencio, ¿no? Una cosa es el trabajo del alma, que es lo que tú dices, bueno, hay herramientas para poder, diríamos, más o menos saber de qué se trata, pero el propósito, desde mi percepción, no es lo que viene a hacer la persona, no es cuál es que mi propósito de vida y lo que vine yo a lograr, no. El propósito para mí es la intención, el para qué hago lo que hago, para qué quiero ganar un campeonato, para qué quiero ser el mejor bailarín, para qué quiero ser el mejor jugador de alto rendimiento en X disciplina. Es decir, ¿para qué? ¿De qué manera cada acción que llevo en mi día a día puede impactar en la vida de otros o puede, diríamos, sumarle al mundo? Y uno puede vivir con propósito incluso cuando compras un aguacate. Es decir, comprar un aguacate con propósito es decir, bueno, no solamente me sirve a mí para mi salud, me gusta, es sano, pero ¿de qué manera puede impactar la vida del aguacate? O sea, del señor que me está vendiendo el aguacate a mí. Eso es vivir con propósito, es vivir con un para qué. Sí, porque al final del día uno consideraría que, bueno, solamente quizás el gran artista o la gente que es sumamente exitosa, siempre poniendo entre comillas la definición de éxito, es aquella que consiguió su propósito, pero es lo que tú dices, el floristero, el barista, el Jardinero. barbero, el jardinero, puede estar viviendo plenamente con su propósito y al final del día impacta en su entorno. Y yo creo que cualquiera que tenga la capacidad de impactar de manera positiva, con energía impetuosa, como lo llamo yo, probablemente Es esté vivir con, sí, viviendo. exacto, vivir con intención. Eso vi- lo explica de una manera muy bonita un libro que yo siempre recomiendo leer, que es el libro de El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank. El hombre en búsqueda Búsqueda de de sentido. sentido de Víctor Frank. Eso, que las condiciones no te condicionen, literal, y puedas accionar, tomar acción sin importar las circunstancias, con un sentido y con un para qué que sea lo suficientemente poderoso como para impactar la vida, así sea de una sola persona.
Me parece maravilloso. Anota allí el nombre, José, para agregarlo a nuestro jardín mental. Tenemos una biblioteca aquí maravillosa. Mira, ¿cómo puede una persona común, no necesariamente un atleta o un bailarín de alto rendimiento, usar la hipnosis y la reprogramación mental para sentirse mejor? Para todo. Es decir, desde liberar los miedos a no sentirse suficiente, liberar el miedo al fracaso, liberar el miedo a hablar, el miedo a mostrarse, aprender a tener una comunicación asertiva, liberar el miedo o las rabias, las iras, los rencores, el resentimiento, liberar el crítico interno, instalar un asesor interno que te ayude a mantener el enfoque para tomar decisiones asertivas en tu vida. Realmente sirve para todos los ámbitos, económicos. Tengo una gran amiga que utilizó una de las, me imagino que hay muchas técnicas de hipnosis para tratar de dejar de fumar. En este caso no lo logró aún, estoy seguro que lo va a lograr muy pronto, pero bueno, al final del día creo que, como tú dices, tiene muchísimas aplicaciones y además creo que es tan amplio y tan individual como el ser humano, como tantos seres humanos existan en el planeta Tierra, ¿no? Sí, exacto. Es que hay muchas, diríamos, muchos hipnoterapeutas vendiendo de repente un curso para dejar de fumar o vendiendo un curso para bajar de peso con una banda gástrica virtual. Pero creo firmemente que cada persona es un universo entero. Entonces tú no le puedes eliminar, diríamos, la consecuencia que es, diríamos, el sobrepeso o el fumar cuando no estás tocando el origen individual o la causa. Es decir, una persona que tiene sobrepeso porque de repente tuvo que protegerse un hogar hostil en su infancia, no es lo mismo que una persona que tiene sobrepeso porque tuvo que hacerse la fuerza y tuvo que hacerse cargo porque de repente papá falleció cuando estaban muy chiquitos y de repente eso la llevó a hacerse fuerza. Es decir, las causas emocionales de dos personas con sobrepeso son completamente diferentes y si no se trabaja la causa, el resultado no lo vas a conseguir arriba en una programación para que bajes de peso, sino es trabajando desde la raíz hasta la punta, como dirían. Y lo mismo pasa con el cigarrillo, es decir, no es lo mismo una persona que haya conseguido en el cigarrillo, diríamos, una anestesia por una mamá muy sobreprotectora, es decir, me siento ahogada, necesito respirar, entonces podría haber como consecuencia buscar el cigarrillo como método de salida, o no es lo mismo una persona que de repente tomó el cigarrillo porque vivió muchos momentos de ansiedad con un papá que estaba muy enfermo, ¿no? Entonces, las causas son distintas, por lo tanto, se toca trabajar de la raíz hacia afuera para que sea efectivo la salida del patrón de adicción. Sí, es sumamente profundo y diverso. Usaste una analogía fantástica que es considerar a la mente como una especie de computadora o de celular, ¿no? Con sus programas ya preinstalados y con algunos que probablemente necesite instalar o con algunos que a lo mejor no me funcionan tanto y me están ocupando memoria innecesaria y deba quizás sustraer o eliminar. ¿Cuál crees tú que es ese programa, usando la analogía, que está faltando actualmente en la gente? O sea, en tus pacientes recientes, en los últimos años, tú dices, wow, estoy observando que mayoritariamente en mis pacientes este programa está faltando, como por ejemplo la autoconfianza. Creo que el programa más, no creo, o sea, veo que el programa más a trabajar es la suficiencia del merecimiento. Cada vez más personas no se sienten suficientes y ahora con las redes, o sea, esto ya venía de antes. Wow, sí. Y ahora con el aumento de las redes se ha incrementado porque es como yo no soy suficiente. Mira a los niños de 20 años, hizo 20 millones de dólares, tiene un Lamborghini y yo tengo 20 y no tengo ni siquiera un lápiz. Entonces, no es como, no hay un entendimiento o una capacidad de discernir lógicamente o tener un pensamiento crítico para poder ver, o sea, cuáles son las diferencias y no tomármelo personal, y la mayoría se lo está tomando personal. Entonces, esto ha llevado a un incremento impresionante a la no suficiencia y al no merecimiento, que es como, yo pienso que esto va a toda velocidad a nivel. Yo voy a jugar al abogado del diablo y te puedo decir, bueno, pero eso también puede servir de motivación y de empuje para que la gente se exija y lleve sus límites al máximo.
Sí, es decir, podría ser para una persona que tiene un pensamiento crítico, tiene un pensamiento, diríamos, lleva un estilo de vida con una filosofía estoica, por ejemplo, belleza, tú dices, buenísimo, pero la realidad es que no es así. Además, tú puedes poner todo el empeño y siempre digo, hay un factor que no podemos sacar, que es el factor de Dios. Y yo sé que podría sonar un poco místico, pero sí hay un porcentaje que no nos corresponde, que no está bajo nuestro control. Es decir, uno programa a una persona para que se convierta así en un superhumano, belleza, pero sigue existiendo un factor que no está bajo nuestro control, que tiene que ver con el destino, con lo que tienes que aprender, un montón de cosas. Entonces las realidades no son las mismas, es decir, las condiciones que de repente, la forma como este muchacho consiguió de repente la mansión, no va a ser las mismas condiciones sociales, políticas, económicas o regionales, o sea, del lugar, de locación, de ubicación que tiene esta persona. Entonces no es el mismo trabajo álmico tampoco. Entonces tú dices, bueno, sí, podría decirte que echarle ganitas te va a, podría acercarte a la posibilidad, pero no necesariamente es un factor que te va a llevar al mismo resultado. Me ayuda entonces la hipnosis a entender Discernir. mejor mi contexto, entender mejor que debo es utilizar mi propio contexto como referencia en mi propia realidad y, bueno, vivir el presente. Ir dando un paso a la vez Un paso a la vez. y desde allí, diríamos, acercarte lo más que puedas a la meta, pero sin la frustración, sino desde la capacidad de poder entender el proceso, tu propio proceso, que es diferente. Siempre es diferente. Mira, Zulet, ¿has usado alguna vez la hipnosis para algo divertido, como por ejemplo decirle a tu hija, por favor, lava los platos? No, no funciona así. No, ¿No? no. Uy, yo hubiese querido que me dijeras que sí y que me enseñaras a, bueno, estoy en una reunión con mis amigos, paguen ustedes la cuenta. Ojalá funcionara así. De hecho, es un mito con el que me enfrento muchas veces cuando la gente me conoce. Es como, uy, qué miedo, no me vayas a hipnotizar. O sea, es como que, cuidado con lo que dices, no me veas tanto. Y no funciona así. Realmente el Creo que pasa sistema... con todos los psicólogos y psicólogas, Sí, ¿no? como Como que no que... me psicoanalice. Exactamente, tal Sí, cual. es algo, es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar en la sociedad y a la hora de relacionarnos es de verdad que es un estigma muy fuerte, pero no funciona así. Recordemos que el subconsciente no va a aceptar ningún comando que pueda perjudicar. El subconsciente solamente va a aceptar órdenes que tú estés de acuerdo, ¿ok? Ahora, que yo pueda para hipnotizar para que una persona haga algo, no. Que puedo usar un lenguaje de repente persuasivo, tiene que ver más con estudios de persuasión que con la hipnosis en sí misma. Uno puede estudiar comunicación persuasiva y eso pudiera hacer que mi hija vaya a lavar los platos más rápido que si la hipnotizo. O sea, la hipnosis no funciona así. El lenguaje persuasivo sí. Zulet, mira, yo estoy de verdad fascinado con todo lo que hemos hablado hoy. Ha sido de verdad un temazo, como lo digo. Y quiero que entremos ya a la reflexión final con, bueno, esa idea poderosa que a ti te gustaría que quienes nos ven hoy se lleven sobre la mente y sus posibilidades. La autoobservación, en la poder observarte y hacerse responsable, ¿no? Hacernos responsables de nuestra realidad para desde esa responsabilidad decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo esta oscuridad, tengo este miedo, tengo esto que sí necesito trabajarlo, que viene ese autoconocimiento, también te da como la capacidad de poder accionar y poder transformarlo, más que estar echando la culpa afuera. Y además de eso, es decir, desde ese punto de autoconocimiento, empezar a dirigir tus acciones para que tengan un para qué, es decir, para qué quiero hacer lo que hago, para qué estoy donde estoy, de empezar a vivir la vida con propósito, entendiendo que al final tú eres el dueño y responsable de esa creación de realidad. Y si no estás pudiendo hacerlo por ti mismo, es como los médicos, deja de automedicarte, ve a terapia, porque es más fácil ir a terapia y empezar a tomar acción para transformar lo que te está bloqueando que seguir tropezándote con la misma piedra. Además es mucho más accesible de lo que la gente considera y cree, Un ¿no? montón, sí, 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 es mucho más rápido. Es decir, por ejemplo, las sesiones de reprogramación se trabaja en un año, lo que en sesión de psicología tradicional trabaja en 6, por ejemplo, es mucho más rápido. Bueno, y ahora voy a cerrar con una metáfora que me parece hermosísima, que leí en un libro que se llama El
monje que vendió su Ferrari, que es comparar a la mente con un jardín. Y al final, si uno no elige qué sembrar, allí puede crecer cualquier cosa y eso nos puede ahogar. Hoy, Zulet nos confirma que reprogramar la mente no es un acto de magia, sino es jardinería mental. Uno, quita la maleza, cambia la tierra y siembra pensamientos que nos nutran. Yo a esto añado una frase contundente: si uno siembra miedos, va a cosechar límites, pero si siembras fe en ti y conciencia, va a florecer una vida brutal. Esto fue Son Voz, lo que no se baila, se habla. Gracias, Zulet. Gracias por la invitación, esperando que esta información y todo lo que hemos compartido el día de hoy sea de mucha utilidad para toda la comunidad. Estoy seguro que sí. Nos vemos en el próximo episodio.